La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, ¿verdad? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Reflexionaba yo en esta palabra, hermanos, en realidad, ¿verdad? Porque yo creo que todos, desde que nacemos la mayoría estigmatizados, ¿verdad? Nacemos en realidad tal vez con momentos difíciles, nacemos en realidad, ¿verdad?, en momentos de dificultad. El nombre de Jabes, y a veces hasta el nombre, ¿verdad?, nos terminan de, los padres ya no tienen ese cuidado y hasta el nombre, ¿verdad?, nos terminan de confundir, ¿verdad? Jabes significa, mire bien, dolor o tristeza. Eso es lo que significa Jabes, dolor o tristeza. La mamá cuando tuvo a Jabes, dice la palabra que lo tuvo con mucho dolor. Entonces, ella tuvo a bien buscar un nombre que se relacionara con la circunstancia en la cual Jabes había nacido. Pero hay algo que a mí me llama la atención en este pasaje, ¿verdad? Porque casi siempre, hermanos, vamos caminando por la vida con ese peso desde que nosotros fuimos concebidos, ¿verdad?, engendrados en el vientre de nuestra madre. A veces ya venimos con esa estigmatización y comenzamos en realidad, hermanos, a caminar en la vida conforme a ese parámetro que quizás desde el vientre de nuestra madre hemos percibido, ¿verdad? Y venimos nosotros caminando y a veces se nos va la vida en lo mismo, creyendo que Dios no puede cambiar las circunstancias de nuestra vida, o creyendo en realidad que Dios no tiene nada bueno para nosotros. La palabra dice aquí que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, nótese bien. ¿Y sabe cuál fue? ¿Por qué Jabes era más ilustre que sus hermanos? Dice la palabra, ¿verdad?, en este pasaje, porque según lo que yo leía, dice que Jabes en realidad, hermanos, fue más honrado que sus hermanos y se destacó entre ellos. En medio de su momento difícil, hermano, en medio de lo que nosotros podemos traer desde niños, podemos decidir qué queremos para nuestra vida. Yo les he contado, ¿verdad?, que mi mami a mí no me quería tener, porque mi hermana, la que vive en Estados Unidos, y yo, solamente ella es mayor 2 años. Entonces significa que cuando ella estaba medio parándose, caminando, mi mami sale embarazada de mí. Entonces prácticamente eran 2 bebés. Entonces a mí es la que mi mami no me quería tener. Y mire qué tremendo, yo fui la que los cuidé a los 2. Y no digo esto para hacer sentir mal a mis hermanos, pero Dios me escogió para eso. Ni tampoco me ha afectado en mi día a día, jamás, ¿verdad? Yo soy una mujer con ánimo recio, con ánimo fuerte. A mí no cualquier cosa me quita la paz, ¿verdad? A mí cualquier cosa no me quita la paz. Y me quiero referir a esto en realidad, ¿verdad? Porque en la historia de la palabra nosotros podemos encontrar muchos hombres y muchas mujeres que han vivido quizás lo mismo que nosotros estamos viviendo. Pero eso depende de la actitud que cada uno de nosotros tengamos frente a la vida. Si desde niño le dijeron que no servía, usted tiene que decidir que sí va a servir. Porque tal vez los padres, en la ignorancia de su mente y de su corazón, imagínense a este muchacho, hasta el nombre se lo buscó la mamá, relacionado con el sufrimiento. O sea, Jabes era tristeza y era sufrimiento. Aunque no se pudo cambiar el nombre, él cambió su actitud y su personalidad, porque dice la palabra, y Jabes fue más ilustre. Y yo me quiero referir a esto, hermanos.
en realidad, ¿verdad? Dios no tiene privilegiados. Dios nos ama a todos por igual, pero sí tiene mucho que ver la actitud que nosotros tengamos frente a las cosas en realidad o frente al llamado de Dios. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a todos, pero eso depende de usted y de mí si queremos permanecer, como decía el hermano al inicio, si queremos en realidad ser útiles en el reino de Dios. ¿Verdad? Porque a veces nos acostumbramos a llevar esa vida como de joroba, ¿verdad? Y vamos por la vida, no le hallamos ruta por ningún lado. No puede ser. El Señor, en realidad, el deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es llevarnos más allá de lo que naturalmente nosotros podemos ver. Y dice entonces la palabra, ¿verdad? Pero entonces Jabes no se quedó solamente con la, ¿verdad? Con el nombre que la mamá le puso, ¿verdad? Ni con el entorno en el que él vivía, dice el versículo 10. Y mire qué tremendo, que por lo que la Biblia dice, Jabes no era israelita, ¿verdad? No era un hijo de Dios como nosotros ahora. Usted y yo no podemos decir que tenemos algún límite para pedirle a Dios, de ninguna manera. A menos que usted no quiera orar, a menos que usted no le quiera pedir a Dios, a menos que usted no tenga anhelos en su corazón, que me parece raro. Todo ser vivo tiene que anhelar. Lo extraño es que usted viva conforme como vive, ¿verdad? Y que no se le mire que quiere arrancar. Uno dice, puchica, pero ¿en qué mundo vive esta persona? Porque todo mundo anhela a salir de donde está, a mejorar. Y no lo hacemos en realidad nosotros solos, lo hacemos con la ayuda del Señor. Entonces, Jabes fue creciendo, me imagino yo, con esa rutina de tristeza, de dolor, de tantas cosas. Y dice entonces la palabra en el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Luego le dice, y ensancharas mi territorio. O sea, Jabes no estaba conforme con lo que él tenía. Él quería prosperar. Y por eso yo le digo, si usted no le pide a Dios, es porque no quiere. Pero si usted en realidad le pide a Dios, va a llegar el momento en que Dios se va a manifestar. Pero no podemos ser conformistas, porque el deseo de Dios es bendecirnos. Mire, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Se llamaba Abraham. Y eso significaba en realidad, ¿verdad? El padre de un grupo pequeño, ¿verdad? Pero entonces vino Dios y transformó hasta el nombre de Abraham y le puso Abraham, que significa, óigame bien, padre de multitudes. ¿Qué le dice eso? Que Dios no ve para nosotros lo pequeño, Dios ve lo grande. Pero a veces nosotros no queremos en realidad tomar esa iniciativa, ni siquiera de pedirle, porque ahí si no me responde, ahí si aquí, ahí si allá, ahí si esto, ahí si lo otro. Usted pida, y el Señor le va a dar conforme a la medida de su voluntad y también de su fe. Porque la fe juega mucho en lo que nosotros le pedimos a Dios. El domingo pasado vimos eso. Hay cosas en realidad, hermanos, que ocurren meramente por la fe. Y si no, veamos la vida de Abraham. ¿Qué hombre de 75 años puede engendrar un hijo? ¿Y qué mujer en la ancianidad puede dar a luz? Pero en ellos se cumplió porque creyeron a Dios. El problema no es la circunstancia, ¿verdad? Los límites que nosotros nos encontramos en el mundo. El problema es interno de nosotros, hermanos. Que no hemos aprendido a creerle a Dios. Más vivimos pendiente de lo malo, más vivimos pendiente
de quién me mira bien, quién me mira mal, o sea, eso es trivial. La parte medular suya y mía es que la palabra permanezca en nosotros. Entonces vino Jabes, ¿verdad? Y ha de haber dicho, aquí hay algo raro, hasta el nombre mío un poco medio era extraño. Y si se fue al significado de la Biblia, ha de haber entendido, ¿verdad? Que la mamá le puso tristeza al pobre muchacho, ¿verdad? Él se llamaba dolor o tristeza. Eso significaba su nombre. Y ya desde ahí, hermano, una secuencia correlativa de hechos. Pero él no se quedó ahí. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Porque según lo que yo leí en la palabra, ¿verdad? Este muchacho era descendiente de los ceneos y fue incorporado a la tribu de Judá. No es que él era de la tribu de Judá, fue incorporado a la tribu de Judá. Pero entonces vino Jabes, ¿verdad? E invocó al Dios de Israel diciendo, oh, mire bien, lo primero que le pide, si me diera bendición. No nos conformemos, hermanos, con el estado que tenemos hoy. Y sin ánimo de ofenderlo, pero la persona que se estanca y que le gusta vivir en lo mismo, tiene particularidades de un mediocre. Dios no ha llamado personas así. Dios ha llamado gente en realidad, hermanos, para que triunfemos. La vida no es fácil, la misma historia de la palabra se lo dice. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. O sea, el problema no son los obstáculos, pero comenzamos nosotros a agarrar esa ruta, no sé si por comodidad o porque no nos guste el esfuerzo, pero hermanos, tenemos que arrancar. Y lo primero que Jabes vio que necesitaba, y le dice, oh, si me diera bendición. Él no se sentía cómodo en realidad, tal vez en aquella escasez, porque hasta su nombre, imagínense ponerle la mamá Jabes, porque lo vio propio para él, porque nació con dolores. Luego dijo él en esto, y ensancharas mi territorio. A veces nos conformamos, hermanos, con estar en el círculo todos los días en lo mismo, y no nos afecta. Tenemos que procurar avanzar, porque la rutina cansa, hermanos, y no se asemeja con lo que la Biblia dice. La palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Desde que nosotros nos levantamos, tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que guíe nuestros pasos para poder en realidad experimentar esas misericordias que Él ya tiene preparadas para usted y para mí. Y luego dice Jabes, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y mire bien lo que hizo Dios, le otorgó Dios lo que pidió. Jabes llegó a ser más próspero que sus hermanos. Y una de las particularidades de él, ¿verdad? Dice la palabra, que fue un hombre honrado, más honrado que sus hermanos. Y se destacó entre ellos. Hay muchas historias de la palabra, hermanos, que nosotros podemos considerar. Recordemos la vida de José. José era un muchacho pequeño, pero él, dice la palabra, miraba la conducta inapropiada de sus hermanos y él le contaba a su papá qué era lo que hacía, o sea, cuál era la fama que habían alcanzado sus hermanos. A ellos no les gustó, ¿verdad? Lo vendieron, hicieron tantas cosas, pero al final Dios lo premió. José llegó a gobernar Egipto y llegó a ser bendición para su padre y para su familia. Por eso el pueblo de Israel descendió a Egipto a través de la vida de José. Nosotros debemos de procurar, hermanos,
Yo sé que la situación del país y todo lo que estamos viendo en el mundo no es nada favorable, pero yo le puedo asegurar que su vida y la mía no depende de lo que el hombre diga, sino que depende de la voluntad que ya está trazada por Dios. Oremos, busquemos más al Señor, reflexionemos, en realidad pensemos qué cosas de nuestra vida quisiésemos que Dios cambiase. Y eso lo vamos a lograr a través de la oración. Pero si vemos las circunstancias, hermanos, y nosotros no solo viendo, ¿verdad?, conformes, probablemente ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a morir, y no es ese el deseo de Dios. Recordemos la vida de David, hay grandes hombres en la palabra que nosotros podemos citar. Cuando Dios llamó a David, ni siquiera el papá de David pensaba en él, porque era un cipotío, muchachito de 17 años, allá cuidador de ovejas, sin apariencia, sin roces, sin todo lo que humanamente se pudo haber buscado para un rey, pero sí estaba en la mente y en el corazón de Dios. Y llegó a gobernar, llegó a ser rey en Israel. A otro que llamó Dios, ¿verdad? Anoche que leía me llamaba mucho la atención, fue a Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llamó, dijo: ay, si supiera, o sea, que yo vengo de una familia muy numerosa y extremadamente pobre. Usted y yo podemos pedir de dónde vengamos, hermanos. Usted piense que Dios ha fijado su mirada en usted y en su familia. No necesitamos haber nacido en familias de alcurnia para poder nosotros pensar que esa puede ser una limitante. Ay, pero ¿cómo me va a usar Dios? Ay, si yo, ay, si mi papá, ay, si mi mamá, ay, si esto, ay, si lo otro. Pero ¿y entonces dónde dejamos a Dios? De dónde vengamos no tiene nada que ver con el propósito del Señor, pero sí la actitud que nosotros tengamos frente a los momentos de la vida. Ahorita que cantábamos, ¿verdad? Esa alabanza a mí me llama la atención y dice, o sea, alaba a Dios, alaba a Dios. Y a veces, hermanos, a eso nos cuesta alabar a Dios. No sé si es que nos da pena, pero no nos dan pena otras cosas. En la alabanza y liberación, ¿sabía usted? Y si no, lea la historia de David, que cuando Samuel se enloquecía, dice que David con una flauta tocaba y descendía el Espíritu de Dios y se aplacaba. Alabar a Dios no es cualquier cosa, hermanos, es un arma poderosísima, mejor dicho, letal, para que usted le deshaga los planes a las tinieblas. Así que no le dé pena alabar a Dios. Estoy segura que cuando va a un estadio, olvídese, brinca de este alto. No nos dé pena alabar al Señor, hermanos, porque Él es el dueño de nuestra vida. Y cuando Dios llamó a Gedeón, eso fue lo primero que dijo Gedeón: ay, si es que yo vengo de una familia numerosa, de una familia tan pobre, como que es que Dios le estaba pidiendo que viniera de la estirpe. No, Dios llamó a Gedeón también con un propósito, ¿verdad? Y en él se cumplió la promesa. Dice que a través de la fe Dios le dio la victoria, a pesar de que Gedeón tenía un ejército pequeño, ¿verdad? Conquistaron reinos y obtuvieron grandes cosas en realidad, acompañados de la presencia de Dios. Yo le animo esta mañana, hermanos, porque ya vamos entrando al mes de septiembre. Ya estamos a 4 meses para que este año se despida. Yo sé que hay un tiempo de espera en todo, pero no nos detengamos en ese tiempo de espera, hermanos, para poder servir al Señor, porque a eso hemos sido llamados. Independientemente de cómo nos sintamos, si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, si nos sentimos tristes, pues entonces, hermanos, acudamos a Dios. Pero no nos quedemos estancados. No
no nos quedemos ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos vivido, eso es lo que nos han enseñado. Mire, hay cosas que parecieran normales, pero que tienen un trasfondo espiritual. Por ejemplo, para mí eso del bullying ahora en las escuelas, eso tiene una connotación demoníaca, porque lo que viene a hacer es querer destruir una vida. Hace poco hablaba yo con una hermana que a veces, de verdad, hablo yo con ella y, ¿verdad? Yo siempre le he notado a ella eso, le falta como adaptarse, ella en todos los trabajos, el jefe no la quiere, los compañeros la miran de menos. Yo pienso que es como ella se siente. Yo siempre le digo, pero ¿y a usted en eso qué le afecta? Si la ven bien o la ven mal, ese problema de ellos, pero usted debe de saber quién es. Usted es una hija de Dios. Usted platicando y platicando, ¿verdad? Hace años que la conozco y a veces me llama, ¿verdad? Ella está en otro país y platicando con ella, entonces pues uno de estos días me dijo, mira hermana Anita, es que a mí desde niña me han hecho bullying. Y le estoy hablando que ya es una madre adulta y todavía en su mente resuena eso, de que en la escuela y porque ella era como delgadita y sigue siendo delgada, pues, pero yo no la miro, sigue siendo delgada, ¿verdad? Entonces ella me decía el otro día, mira hermana Anita, es que a mí desde niña me han hecho bullying. Entonces yo pienso que ella se quedó con eso. Le digo, hermana, pero usted no puede vivir bajo esa cruz, bajo ese martirio. Usted tiene que despojarse de eso. Usted es como Dios la hizo. Usted no permita que esas cosas del pasado la sigan latigando y que vaya por la vida y usted no disfrute el día a día porque está metida en que nadie la quiere, en que la miran rara, en que le ven acá, le ven allá. Yo le digo, no, usted tiene que salir de eso porque la palabra dice otra cosa. Usted haga su trabajo, que para eso la contratan, pues, pero de ahí a de caerle bien o de ir a ser amigos a los trabajos, ya ese es otro dinero aparte. Uno tiene que estar claro quién es uno, porque si usted no sabe quién es, el enemigo sí sabe cómo ponerle el estampón enfrente. Ese sí está listo para destruirlo, pero destruirlo. Nosotros no podemos permitir que este tipo de cosas empiecen a dar. Tiene que comenzar también instruyendo a sus hijos desde la casa, a que no se crean mejor que los demás, pero tampoco que tengan ese espíritu de inferioridad que todo el mundo los pueda opacar, porque entonces, hermanos, vamos a tener una vida con dificultades. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mire lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si hoy nos autoevaluamos nosotros, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas que nos están haciendo daño para llegar a la meta. Lo primero es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo lo otro. O sea, Dios no nos ha llamado, hermanos, por nuestras cualidades personales, sino porque Él ya tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No nos conformemos con este siglo, como dice el apóstol Pablo, hermanos. Transformemos nuestra mente, renovemos nuestra mente y nuestro corazón. La oración cambia el destino de las cosas. Aunque no veamos la respuesta hoy, sigamos orando, sigamos creyendo que Dios va a hacer posible lo que en realidad
Él tiene predestinado para nosotros y algo sobrenatural. A veces Dios no nos da ni siquiera lo que le pedimos, nos da más allá. Porque Él siempre va viendo más allá. Así que si algo que le pedimos no nos lo dio como se lo pedimos, no nos sintamos tristes. Estoy segura que Dios le tiene algo mejor. Y esa debe de ser nuestra postura frente a la vida. Pero no nos podemos dejar, hermanos, enredar, ¿verdad? En los pensamientos, en los recuerdos, en todas esas cosas. Ya tiempo platicábamos con mi hermana mayor y no me acuerdo qué fue lo que ella me dijo, ¿verdad? Que ella por todo se siente triste. Mi hermana mayor es bien sensible. Si alguien ya día no la llama y ella ya está triste porque a saber qué ha pasado, le digo yo, ay, mamita. Ana y fulana te ha llamado, no, le digo yo, no me llama. Y a mí tampoco, y yo de paje, mamita, le digo, y pues no te preocupas. Pues yo no, sinceramente yo no, porque yo paso en mi rollo de mis cosas. Y ya días platicando hace tiempo, ¿verdad? Platicando con ella, creo que recién fallecida mi mamá, no me acuerdo que ella me empezó a decir, que mira acá, que mira allá, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Le digo, ay, mamita, pero por lo menos a vos te quería tener mi mami, y a mí que no, le digo. Y sin embargo, yo no me amargo. Yo sigo mi vida feliz, contenta, y tampoco guardo cosas en mi corazón. Yo fui la que lo servía a los dos. Yo no me amargo por eso. Entonces ella se quedó viendo y se echó a reír y tenía razón, fíjate. Le digo, entonces yo estuviera. Le digo, pero a punto de pasarme la guillotina. No, la vida sigue, hermano. Nosotros tenemos que ver las cosas con madurez. Le digo, yo pienso que mi mami en algún momento se sintió abatida. Porque imagínense dos criaturas. A cualquiera le puede pasar. Pero no por eso yo me voy a amargar o voy a odiar a mi madre, no, jamás. Esas cosas no pueden ser. Uno tiene, hermanos, que tener esa madurez en el Señor para ir superando esas etapas. Lo difícil es que nosotros nos apartemos del Señor, porque la vida de Javes cambió cuando él empezó a orar. Y él primeramente pidió bendición. Así que esta mañana, hermano, usted pídale bendición a Dios. Y no solo me refiero a cosas materiales, me refiero en realidad a bienestar. La bendición va completa. La paz y el gozo es parte de la bendición. Así le digo yo a veces con esas hipotas que platicamos, y le digo yo, ¿y cuál es el problema? Arroz, frijoles y huevos es comida. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es? Porque nos vamos a sentir menos bendecidos. Le digo, es comida. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? Ayer creo que platicamos con esas hipotas, sí, siempre platicamos, y yo les digo a ellas, no, hay que ver la vida desde otra perspectiva. Los tiempos van a cambiar, no siempre son iguales, pero nosotros tenemos que tener, hermanos, otra postura. Miren lo que dice Proverbios. Capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Miren lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esto significa que humanamente, hermanos, los caminos de nosotros no los podemos cambiar, pero Dios sí puede. Y si nosotros le pedimos de corazón a Dios que cambie circunstancias de nuestra vida que nos afectan, Dios lo va a hacer por nosotros. Dios lo va a hacer por nosotros. El enemigo se la busca, hermanos, cómo quitarnos esa paz, esa tranquilidad.
¿verdad? Anoche orábamos con unos hermanos que ellos son de México, y en lo que orábamos, ¿verdad? Yo empecé a sentir una cosita así fea como temor. Yo dije, yo no estaba así. Ya fue el Señor guiándome, ¿verdad? Y le digo, hermana, usted está atemorizada, y empezó a llorar. Y me dijo, ay, mire, yo tengo una semana de estar con un miedo, pero es un miedo. Tiene una niña como de 6 años. La muchachita también no puede quedar sola en la casa, dice, porque le da pánico, que llamaba al papá, pero que el papá estaba haciendo no sé qué cosas allá en el patio, y la mamá pues estaba en su trabajo, y que la niña le había dicho que ella sentía pánico. Entonces yo le digo, pero hermana, pánico, ¿por qué? Ah, bueno, entonces ella me empezó que la bruja de no sé dónde, le digo yo, pero mire qué cosas, usted conoce la palabra. Y yo le hago una pregunta, ¿quién es más fuerte, Dios o la hechicería? A menos que usted en realidad, hermano, se haya desviado del propósito de Dios. La brujería solo dan efecto en aquellos que no tienen a Dios en su corazón, hermanos, pero el que tiene a Dios en su corazón, podemos medir poderes y vamos a ver quién gana. Y si no, acuérdense cuando Elías lo llevaba del pelo Jezabel, dice que Elías creía que solo él estaba, de los profetas solo él había quedado, mejor se fue a esconder a una cueva. Cuando tuvo que regresar por el mismo camino, ¿verdad? Que Dios le ordenó que regresara por el mismo camino, dice la palabra que tuvo que enfrentarse con los profetas de Baal, cortaron un buey y lo pusieron ahí, ¿verdad? Le tiraron un montón de agua y después, ¿verdad? Orando y clamando, cada uno clamándole a su Dios. Descendió fuego a través de la oración de Elías. Dice que se consumió el agua, se quemó la carne, ¿verdad? Y entonces empezó Dios a permitirle a Elías matar a espada a sus adversarios. Yo le decía eso a ella, hermana, ha dejado de orar. Quizás los afanes del día a día, quizás los problemas, ¿verdad? Su fatiga de su trabajo, sus niños y todo su corre-corre, ha dejado de orar. Pero el temor no viene de Dios, la palabra lo dice. Así que si usted y yo experimentamos que el temor está tocando la puerta de nuestra vida, sépalo, que no es Dios, es el otro que le está conjunando. De inmediato usted tiene que darse cuenta y decirle a las tinieblas, aquí no tenés cabida, porque en esta casa vive Dios. Yo le dije, levántese como guerrera, ¿qué le pasa? No se deje atemorizar, porque la palabra se lo dice claro, dice que ninguna arma forjada contra usted y contra mí va a prosperar. Así que declare la palabra, le decía yo a ella, hermana, ¿qué le pasa? Y mire lo que dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. La palabra dice que la fe solamente viene por el oír, pero por el oír la palabra del Señor. A veces desde que nos levantamos sobresaltados. Y usted dice, ay, yo siento un temor, pero yo no sé qué, por qué. Ay, saber qué me va a suceder. La palabra lo dice claro, hermanos, nuevas son cada mañana su misericordia. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, y no solo es que nos acompaña, hermanos, dice que nos defiende también. Pero frente a esas manifestaciones, a veces nos quedamos pasivos. Y a veces ese temor, hermanos, va invadiendo los espacios donde nosotros nos movemos, la familia, todo lo que hacemos, lo vamos haciendo con aquel pánico escénico, como dice la gente, ¿no? Pero entonces la Biblia dice en Corintios, velar, en primer lugar, velar. Eso significa, hermanos, hay que estar viendo de dónde vienen los ataques del enemigo.
Estad firmes en la fe. La palabra es todo lo que ocupamos. Hay un versículo que dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La palabra es una espada, hermanos, para que nosotros peleemos nuestras batallas. El enemigo podrá decir X, pero usted le tiene que recitar la palabra, porque esa es la que va a prevalecer. Recuerden lo que dice la Biblia, que las lenguas van a cesar, las profecías van a cesar, pero no así su palabra. Dentro de la Biblia hay cualquier cantidad de promesas escritas para usted y para mí. Y ese debe de ser en realidad, hermano, nuestro día a día. Desde que usted siente emociones que vienen a menoscabar su bienestar, tiene que darse cuenta que las puertas del enemigo están, mire que está tocando la puerta. Ahí uno decide si le abre o no le abre. Porque a la verdad, toda circunstancia, hermanos, tiene una salida. Todo tiene una salida. Y a veces dejamos de darle gracias a Dios en los momentos, en realidad, que Dios merece. Ahorita que cantamos, ¿verdad? Que dice que alaba a Dios. Yo me quedo pensando y digo yo, ¿cuánto nos hace falta, hermanos? Porque a decir verdad, a veces solo queremos alabar a Dios cuando todo está bien. Eso es fácil, sencillo. Cuando nos sentimos felices, a todo el mundo le damos sonriendo por todo, gracias. Aquella felicidad manifiesta, está por todo. Ahí uno dice, ay, esa es ejemplo de todo. Pero cuando las cosas andan difíciles, hermanos, somos incapaces de doblegar esta carne y poderle decir a Dios, Señor, gracias por este fuego que me arde, por esta situación en realidad que no me es agradable, pero yo he decidido en mi corazón alabarte en medio de la dificultad, porque estoy segura o seguro que este tiempo va a pasar. Todas las pruebas pasan, hermanos, pero para mantenernos firmes en la fe necesitamos dejar de ver televisión un poco y ponernos más a orar, porque verdad, la palabra solamente por la fe, por el oír la palabra de Dios es que nosotros crecemos en la fe, hermanos. De lo contrario, vamos a seguir siendo normales, ¿verdad? Personas naturales, como dice la Biblia. Quiero que me acompañe a Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y dice la palabra, mire lo que dice Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se habrá equivocado Dios al escribir, al dejar esa palabra para nosotros? Dice que todo, y todo es todo. Cuando vienen esos estados de conmiseración a nuestra vida, debemos de pensar en ese pasaje y decirle a las circunstancias, la palabra a mí me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo una gran verdad. Él una vez dijo, Pablo se admiraba de cuánto había él recorrido en su caminar, ¿verdad?, como apóstol, en todas las pruebas que había enfrentado, pero él llegó a una conclusión: no vamos a lograr avanzar en nuestra propia humanidad, sino que es en realidad en la fuerza de Dios. Y si no, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Salomón. Salomón no llegó a ser rico solo porque él era hábil para los negocios, no, él se hizo acompañar, hermanos, de la sabiduría de Dios. Cuando Dios se le apareció en sueños en Gabaón y le dijo, pídeme lo que quieras, si Dios hubiera dicho, dame una casa, se la da, dame un carro, se lo da. Pero él fue más allá y él pidió sabiduría y ciencia.
y llegó a ser en realidad un hombre poderosísimo económicamente hablando. Así que, hermanos, en nosotros está la decisión si seguimos en lo mismo o avanzamos. Usted y yo, ¿verdad?, autoidentifiquemos qué áreas de nuestra vida necesitan mejorar. ¿Qué postura en realidad sentimos que estamos siendo estancados? Y no solamente a nosotros, hermano, a veces nos vamos llevando a los que tenemos al lado. ¿Verdad? Porque se puede percibir cuando hay estancamiento, pero a la verdad la palabra nos dice otra cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otro pasaje de la Biblia dice que Dios nos da cargas que no podamos sobrellevar. Mire qué tremendo. Aunque nos parezca que es lo óptimo de la vida, la prueba más grande podemos con ella. Yo así me mentalizo, ¿sabe usted? Que cuando vienen, hay tiempos que como que me llueve por todos lados, ¿verdad? Yo sí trato de tomar pausa, ¿verdad? Y digo yo, pero si Dios ha permitido esto en mi vida es porque puedo con eso. No me voy a cobrar. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero Dios me va a ayudar. Comienzo, miren, a orar. Y de paso le digo, no, Satanás, conmigo no vas a poder. Porque con llorar no resuelvo nada. Con deprimirme yo no resuelvo nada. Y no le voy a decir que más de alguna vez sí he llorado. Lloro, pero lloro mi ratito, mis 5 minutos, lloro, y de ahí me limpio, ¿verdad? Y digo yo, sigo para adelante, pero no me quedo estancada. Tenemos que seguir, hermanos, porque a eso nos ha llamado Dios. Y le digo esto, ¿verdad? Porque las pruebas no son permanentes, eso es temporal. Pero eso depende de la actitud, del comportamiento, de cómo usted y yo veamos la vida. De cómo usted y yo en realidad veamos la vida. Mire lo que dice Isaías 40:31. Y dice Isaías en este pasaje: pero los que esperan a Jehová, dice la palabra, ¿verdad?, tendrán, mire bien, en primer lugar, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa de Dios para los que esperan a Jehová. Así que si usted y yo estamos esperando a Jehová, hoy podemos estar fatigados, mañana vamos a amanecer con ánimo. Hoy se le puede cerrar una puerta, pero mañana se le va a abrir otra mejor. Y así nos va a ir llevando Dios. Pero no nos podemos conformar, hermanos, con las circunstancias de la vida, ¿verdad? Ay, no, es que así me puso mi mamá, ¿verdad? Y así, y eso significa, imagínense Javes toda la vida. Ay, no, es que mi nombre necesita, mi nombre significa tristeza, dolor. Él creyó en realidad, hermanos, que había un ser sobrenatural que podía bendecirlo. Y dice que le pidió al Dios de Israel, al verdadero Dios. Yo le animo esta mañana, hermanos, no se confunda en sus pensamientos humanos, porque le puedo asegurar que lo negativo que viene a su mente es pura falacia. A veces sufrimos por gusto. Y le voy a contar una experiencia, no crea que es que no, yo he caminado y he aprendido. Yo recuerdo que recién fallecida mi mami, ¿verdad? Yo tenía a Sarita, mi sobrina.
Entonces mi hermana dijo que la cambiáramos de colegio, ¿verdad? Por la parte emotiva de ella, por cambiarla de ambiente. Bueno, la situación económica mía no era igual que la de mi hermana, ¿verdad? Ella es una mujer solvente. Entonces para ella, ella misma dijo, va, vos pones la mitad, yo pongo la mitad, y bueno, y ahí se terminó la plática, ¿verdad? Y dije, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hago? Y empecé yo bien, en una Navidad, a clamarle a Dios, Padre, ayúdame, ábreme puertas, porque en realidad, o sea, yo no tengo la capacidad económica para, ¿verdad? Yo vivía de mi salario. Bueno, pues, orando, aquí, ayunando para una Navidad, y bueno, pues, parecía que no sucedió nada, ¿verdad? Me presenté a trabajar y nada, pero yo seguía orando. Cuando llego a la oficina, me manda a llamar mi jefe y me dice, Anita, ¿usted cuántas vacaciones tiene? Le digo, yo tengo un montón. ¿Y por qué no se ha ido de vacaciones? No me la dan, le digo yo, solo me dan una semana, 2 semanas y tengo que volver, entonces me han ido acumulando. Es que me llamaron de recursos humanos porque no se pueden acumular más de 2 años y las va a perder, no, yo no las puedo perder, le digo, licenciado, porque esa no ha sido disposición mía, no, pues entonces despácheme, si usted me dice que me vaya, yo me voy y regreso cuando me toque. No, pues que el problema es que no la puedo despachar tanto tiempo. Bueno, entonces usted resuelva, mejor que usted es el jefe. Al ratito, Anita, vaya a recursos humanos, de que yo iba para recursos humanos y todavía no miraba la luz clara. Bueno, agarro, ¿verdad? Allá por unos ascensores, yo hablando sola, Padre, tú me acompañas, y bueno, y entro a recursos humanos, y ya le digo a la secretaria que mi jefe me manda donde el jefe de recursos humanos. Me dice, ajá, estoy viendo que usted tiene un montón de vacaciones rezagadas, y ajá, ¿qué ha pasado con esto? Le digo, mire, abogado, yo en realidad, yo ya hablé con el licenciado, si a mí me quieren despachar, yo me voy, pero yo no la voy a perder porque no ha sido mi culpa en realidad, ha sido disposición de la administración y ahí, no, pero es que su jefe dice que no, pues entonces no sé. No, entonces mire, vamos a hacer una petición ahorita al Ministerio de Trabajo y véngase el viernes para ver qué le hemos resuelto. ¿Sabe que me pagaron casi todas las vacaciones? Solo me quedó ahí como un pequeño mes, tenía como 3 o casi 4 acumulados. Hasta que el hombre me dijo, mire, firme aquí porque se las vamos a pagar. El pisto que ocupaba yo para cambiar las 50 para el colegio. Y le aseguro que me había desvelado un montón de veces. Desde ahí dije yo, juro que no me vuelvo a desvelar por una preocupación. Digo yo, vaya yo desvelada sin dormir bien y el Señor ya me tenía la respuesta a la medida. Con mis vacaciones se arreglaron, así cambiamos la cuota de colegio. Y le digo esto porque en mi vida han pasado 1000 cosas que no me daría tiempo para contarle hoy. Yo sí sé lo que vivir, en realidad creerle a Dios. Pero hay que buscarle, hermanos, hay que dedicar tiempo para buscar, para leer, para conocer la palabra, ¿verdad? Porque las fuerzas de las tinieblas solamente a través de la fuerza de la palabra las podemos derrotar. Y yo le animo esta mañana, no sé cuál sea su condición con la que ha venido hoy. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos proyectos, todos tenemos metas, ¿verdad? Que tal vez están ahí todavía estancados, pero eso no significa, hermanos, que ese es el final de nuestra vida, ¿no? El final de nuestra vida está en las manos de Dios. Y si usted se va a la luz de la palabra, la Biblia lo primero que dice, que Dios lo que tiene para usted y para mí son pensamientos de bien y no de mal. O usted está aquí esperando que le suceda lo peor, ¿verdad que no? Dice que pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. De eso se trata. Así que no nos dejemos gobernar por nuestros pensamientos, ¿verdad? Por el esquema en donde nos hemos criado. Tenemos que salir de ahí. Eso hizo Jabes. Renunciar,
¿verdad?, a ese comportamiento propio, ¿verdad?, de la mayoría, y la mamá, pues, ¿verdad?, como lo tuvo con tanto sufrimiento y tanto dolor, hasta el nombre le escogió. A veces venimos marcados desde allá, hermanos, pero eso depende de nosotros, que salgamos de esa situación. Si otros prosperan, nosotros, ¿por qué no? Si la parte más toral la tenemos que Dios, de ahí lo demás es secundario. Pero hay que buscar, hermanos, hay que en realidad creerle al Señor, ¿verdad?, contraatacar esos pensamientos negativos, porque la mente del ser humano somos así. Hay un momento difícil, todo lo que viene a nuestra mente solo son cosas negativas. ¿Por qué no pensamos bien el bien que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra familia y para todo nuestro bienestar? De eso se trata, hermanos, el reino de Dios. Así que yo, leyendo esta historia, quise traerla para compartirla con usted y, ¿verdad?, y conmigo misma, para que la pongamos por obra, hermano. No se estanque donde está. Comience a orar, comience a verse en otra situación, comience a pedirle a Dios que le vaya ampliando la visión y la revelación para que se vea en otro escenario de su vida, porque ese es el deseo de Dios. Usted no puede dudar que Dios desea el bienestar suyo y mío. Ese es el deseo de Dios, darnos bienestar en todo. Nos vamos a poner de pie para darle gracias a Dios. Padre, gracias, oramos esta mañana, Señor, reconocemos, Padre eterno, tu grandeza, reconocemos tu señorío y tu buen